Muy buenas tardes, hoy es miércoles 5 de agosto de 2020 y es una alegría de nuevo estar juntos a mitad de la semana para recargar nuestras baterías espirituales. Hoy es el primer miércoles de este mes de agosto, un mes que tiene la significancia de que es el inicio de clases en muchos lugares, escuelas, en fin, y acá no es la excepción. Sin embargo, hay todavía muchos acuerdos a los cuales llegar y definir, porque esto de la pandemia también ha traído un desorden, un desajuste en cuanto a las fechas y todo eso. Pero ya estamos en agosto, así que hay que disfrutar del mes, hay que seguir adelante con lo que hay que hacer y disfrutar lo que el Señor nos da cada día. Bienvenidos todos una vez más a los miembros de la iglesia, a los amigos, a los hermanos, a los familiares, en fin, a todos una palabra de gratitud y de bendición en esta tarde. Como hacemos cada miércoles, también tenemos la oportunidad de orar al Señor y traer necesidades delante del trono de nuestro Dios. Así que vamos a comenzar con algunos motivos y también una noticia que los que ya han visto la página de Facebook se han dado cuenta, pero vamos a comentarlo en un momento más. En primer lugar, quiero informarles que la hermana Connie Davis, he tenido la bendición de estar en comunicación con una nieta y ella ha sido muy generosa de tenerme informado y mandarme noticias. Y cada una de estas mañanas han sido noticias alentadoras en cuanto a la hermana Connie. La noticia más especial y mejor es que ella ya está respirando por sus propios medios. Ya le quitaron todos los equipos, todas las máquinas y ella lo está haciendo por su propio medio. Así que dentro de unos pocos días, nos imaginamos, es probable que pueda ir a casa una vez que termine, por supuesto, de recuperar fuerzas. Así que hay que seguir orando por la hermana Connie. Acuérdense, ella estuvo grave, muy grave, y el Señor ha hecho un milagro, pero hay que acompañar todo lo que el Señor nos da con nuestro propio cuidado. El segundo motivo para comentarles también es de Carmen Medellín. La he llamado un par de veces estos días, pero tal vez por tratamiento o por estar descansando no me ha podido contestar. Pero tengo noticias de la hija Lisette, y ella me informa que su mamá está muy estable y va caminando poco a poco también en su recuperación. Así que le damos la gloria al Señor. Ella es otro caso, estuvo gravísimo ella y el Señor parece que una vez más está haciendo una maravilla dentro de la vida de nuestra hermana Carmen. Y a través de ella, de todos nosotros, porque es una admiración siempre ver cómo el Señor tiene cuidado de ella y cómo nuestra hermana Carmen se aferra en su fe a nuestro Señor Jesucristo. Así que vamos a seguir orando por ella. Y también una buena noticia de parte de Chile, la suegra de mi hermano, la mamá de mi cuñada, ella tuvo una cirugía bastante compleja hace apenas una semana atrás. Bueno, ya les decía el domingo pasado que ya está en su casa, se está recuperando positivamente, y lo más sorprendente es la edad de ella. Brunilda tiene más de 91 años y está respondiendo maravillosamente bien a la cirugía. Así que alabamos al Señor también. No está anotado ahí, pero ahora tengo una noticia un poquito triste que comentar acerca también de nuestro país. Hablando de la familia de mi hermano, una tía de mis sobrinos, los hijos de mi hermano, el domingo por la noche nos comunicaron la noticia de que ella había fallecido en la ciudad de Valparaíso. Una mujer joven, con familia propia, una buena hermana, una buena mujer, está ya en la presencia del Señor. Así que nuestro cariño para Emily, para los muchachos, por la pérdida de su hermanita. Así es que nuestro corazón está con ellos también. Y lo que sí está anotado aquí en la pantalla es que don Pete Esquivel, esta madrugada, a la 1:30 de la madrugada más o menos, dejó de respirar, falleció, y el médico finalmente tuvo que
marcar esa hora como la hora de su deceso. Yo hablé esta mañana con su esposa Norma. Norma estaba muy fuerte, muy conforme, muy consolada. Así que nos compartió la noticia de Pete y bueno, ya él descansó porque realmente sus últimos días fueron realmente agotadores. Así es que hemos mandado una notita ahí en el Facebook para ella y para sus hijos. Nuestro pésame cariñoso para él, para ellos. Y vamos a estar orando por la familia porque es probable que tengamos algo en la iglesia para despedir los restos de Pete, pero eso se los comunicaremos más adelante. Así es que si usted tiene un motivo de oración y que está allí en su corazón, le animo a que tan pronto yo empiece a orar, usted también lleve ese motivo delante del Señor para que Él bendiga y Él otorgue los anhelos de nuestro corazón. Así que hagámoslo con fe. Ahí está el secreto de nuestras oraciones. Las oraciones no son magia, no son ningún truco, simplemente son esa capacidad que el Señor nos dio de, a través de una fe que puede ser tan pequeña como un grano de mostaza. El Señor la escucha, la atiende y usualmente otorga los anhelos de nuestro corazón. Y si no otorga esos anhelos, es porque otorgó algo mejor de lo que estábamos pidiendo. Así que acompáñeme a orar en esta tarde y a interceder por todas las necesidades que puedan estar en el corazón de cada uno de nosotros. Padre bueno, oramos esta tarde en el precioso nombre de Jesús. Señor, y en primer lugar queremos darte gracias por la vida, por la salud, por el trabajo, por tantas cosas que recibimos de ti diariamente. Señor, a veces lo recibimos con tanta cotidianidad que nos olvidamos de que son bendiciones tuyas. Y lo cotidiano se hace mecánico y lo mecánico se hace tan frecuente que no nos damos cuenta del valor tremendo que tiene. Así que, Padre, estamos agradecidos por todo lo que nos das. El aire que respiramos, este calor casi agobiante de la ciudad, te lo agradecemos también porque nos acordaremos de ello cuando estemos en el invierno y estemos tiritando de frío y vamos a entender que cada cosa es una bendición tuya para nuestros cuerpos, para nuestras vidas, para nuestras ciudades, en fin, para todo lo que está a nuestro alrededor. Padre, también quiero pedirte que atiendas, por favor, las peticiones del corazón de cada uno de mis hermanos, de aquellos que están en esta hora junto con nosotros, preparándose para estudiar la Biblia. Señor, que si hay aflicción en el corazón de más de uno, Señor, tú atiende esa aflicción y dales paz en su corazón. Si hay tristeza, Señor, pon alegría. Si hay falta de trabajo, pon un trabajo. Si hay falta de recursos, Señor, que los recursos vengan para que cada uno tenga lo necesario para seguir adelante. Donde haga falta salud, Señor, tú encárgate de poner salud. Y donde falte el ánimo, donde falte la alegría, Señor, tú encárgate también de cada una de esas necesidades. Y Señor, ahora en que oramos por todos estos motivos, Señor, queremos seguir pidiéndote por Connie Davis. Bendícela, por favor, fortalece su cuerpo, su mente, su corazón. Y que ella dentro de muy poco pueda estar de regreso con su hija, sus familias, sus hijos y todos los demás. Lo mismo pedimos por Carmen Medellín. Señor, ella has hecho un milagro en la vida de Carmencita. Así que por favor, Padre, tenla también en el hueco de tu mano en este día y prospérala en su salud para que dentro de poco también pueda estar ella sanita y pueda regresar con su familia. Oramos también por Brunilda, allá en Chile, Señor. Fortalécela en su salud, que esa alegría en la familia siga adelante con la recuperación tremendamente hermosa que ha tenido Brunilda de su cirugía. Y Señor, que cada uno alrededor de ella pueda reconocer y entender que si no estás tú de por medio, Señor, las cosas son diferentes. Y cuando tú no estás, ese sentido de vida que tenemos cuando tú sí estás, Señor, se hace invalorable porque tú eres lo mejor que ocurre
diariamente en nuestra vida. Señor, oramos también por la vida y la familia de Pete Esquivel. Señor, él fue un buen hombre. Ahora que su familia lo extraña, ahora que su familia lo está echando de menos, Señor, ponles consuelo en el corazón de cada uno, pero también dales paz para que puedan descansar, puedan seguir adelante, que los planes que han hecho hoy seguramente sean gratos delante de ti y que en los próximos días, al despedir los restos de Pete, Señor, ellos también puedan ver la mano misericordiosa tuya al darle en medio de esta tragedia, en medio de este accidente, alegría en sus corazones de saber que ya papá, que el esposo ha descansado y que seguramente está gozando de las bendiciones del Señor. Así que Padre, los ponemos en tus manos. También oramos por la familia allá en Chile, la familia Silva, para que también proveas ese consuelo y esa paz en el corazón de todos los de la familia que han perdido a su hermana, han perdido a su mamá, han perdido a su tía. Así que Padre, gracias porque te tenemos a nuestro lado. Y gracias Señor porque podemos depositar nuestras vidas con toda confianza en ti, sabiendo que lo que nos ocurre, aunque a veces no tiene mucho sentido, siempre es lo mejor para cada uno de nosotros. Señor, y ahora a mitad de esta semana en que nos preparamos para estudiar tu palabra, Señor, que ella habla a nuestros corazones y nos ayude a reafirmar nuestra identidad como hijos tuyos. Y que, Señor, tu palabra sea la que hable a nuestros corazones, como es el anhelo de cada una de las ocasiones cuando abrimos tu palabra. Señor, ahora que tu bendición sea sobre todos nosotros en este día, porque pedimos todo esto con acción de gracias en el precioso nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén, amén, amén. Así es que el Señor nos bendiga a cada uno en estos días. Ahora vamos al estudio de la palabra como hacemos cada día miércoles y esta tarde con un tema que yo espero sea de interés para cada uno de nosotros. ¿Qué es el cristianismo? Hemos titulado el estudio de esta tarde, ¿qué es el cristianismo y qué creen los cristianos? Otra vez, este pensamiento ha venido a mi mente y a mi corazón porque entre todos los diálogos que uno tiene con gente que es creyente en Jesucristo y otros que piensan que creen en Jesucristo y otros que tradicionalmente creen que ser cristiano es ser un buen ser humano, nos obliga necesariamente a repasar, aprender, reafirmar los valores que nos convierte en cristianos cuando pertenecemos al cristianismo. Y es algo que debemos tener todos claros y que la Biblia con abundancia de versículos nos enseña lo correcto. Así es que quiero que exploremos entonces qué es el cristianismo y qué creen entonces los cristianos, los que practican el cristianismo. Ahora, quiero anunciarles que vamos a analizar este título por medio de dos secciones. Y la primera sección es ¿qué es el cristianismo? Y me encontré con esa magnífica ilustración de Jesús enseñando la palabra de Dios, clarificando los conceptos que hasta ese día estaban escritos y que Él produce una verdadera revolución porque Él cambia la manera de adorar al Señor, ya no como un asunto de obras, sino que Él establece un nuevo pacto con el hombre. Dios y el hombre establecen una nueva relación a través del mensaje de la vida y la vida de Jesús. Y es la gracia. En vez de ser gobernados ahora por obras, como todo el Antiguo Testamento nos llama a hacerlo, hoy somos llamados a practicar la gracia que el Señor Jesucristo mostró y enseñó, no solo con sus palabras, sino con todo lo que hizo. Así que, ¿qué es el cristianismo? Es la primera parte de este estudio bíblico de día miércoles. Ahora, la pregunta es,
Las creencias centrales del cristianismo se pueden resumir en este versículo de 1 de Corintios, capítulo 15, versículos 1 al 4, especialmente los versículos 3 y 4. Pero déjenme leerles y comentar rápidamente este pasaje. Ahora, dice Pablo a los Corintios, él está hablándole a estos hermanos para precisamente aclararles qué es el cristianismo. Y él les dice, ahora, amados hermanos, permítanme recordarles la buena noticia que ya les prediqué. Acuérdense, buena noticia es el Evangelio. El Evangelio es buena noticia. Y él ya había enseñado, ya había predicado acerca de esto. Entonces él dice, en ese entonces, ustedes lo recibieron con gusto y todavía permanecen firmes en ella. Esa es la buena noticia, que los salva si ustedes siguen creyendo el mensaje que les prediqué. A menos que hayan creído, dice la palabra, algo que desde un principio nunca fue cierto. O sea, Pablo dice, bueno, lo que yo les enseñé y les prediqué, eso es verdad. Si ustedes todavía siguen porfiando en algo que no está en la Escritura, que no fue entregado a través de los evangelios, entonces eso nunca fue cierto. Por eso dice el versículo 3 aquí de manera muy importante. Yo les transmití, dice Pablo, a ustedes lo más importante y lo que se me había transmitido a mí también. Cristo murió por nuestros pecados, tal como dicen las Escrituras. Fue enterrado y al tercer día fue levantado de los muertos, tal como dicen las Escrituras. Si nos quedamos ahí con ese pasaje y no examinamos ninguna otra cosa más en el Nuevo Testamento, nos encontramos con que allí hay por lo menos 4 pilares del cristianismo. Y lo primero es que Jesús murió por nuestros pecados. Es decir, todo lo que Jesús hizo y lo que provocó su vida y su testimonio y que provocara que los propios judíos lo enjuiciaran y lo condenaran a muerte en la cruz del Calvario, no fue otra cosa más que el plan de Dios para que Cristo, como el Cordero de Dios, muriera en una cruz y su sangre y su sacrificio fueran el medio por el cual usted y yo recibiéramos perdón por nuestros propios pecados. Así que ahí está lo primero, hay que entender que Jesús murió por nuestros pecados. Hay que creerlo. Y es lo que dice el versículo 2 al terminar. Pero también que murió y que fue sepultado. Sepultado en una tumba, no como hoy se usa, pero algo similar al estilo de los hebreos. Buscaron una cuevita ahí en las rocas, ahí pusieron el cadáver, taparon eso con una gran roca para que nadie se la sacara y él fue sepultado. Dice que fue enterrado. En esta versión que estoy usando yo en esta tarde. Fue enterrado, fue sepultado y dice que al tercer día fue levantado de los muertos. ¿Qué quiere decir esto? Que resucitó. Él resucitó y por lo tanto de esa manera Él ofrece salvación a todos los que lo reciban por fe. Entonces, no se trata solo de un análisis lógico, el cual ayuda, por supuesto, para entender, pero hay que tener una cuota de fe en todo esto, porque ni la historia, ni la televisión, ni la tecnología han podido documentar que una persona después de 3 días de estar en un sepulcro, en un cementerio, en una tumba, haya resucitado. Por eso Jesús, si se le busca, no hay una tumba, no hay un nombre con él, porque él no está aquí, él resucitó. Y al resucitar al tercer día, tal como dicen las Escrituras, él cumplió con este plan de expiación de nuestros pecados, de perdón de nuestros pecados. Por eso, ahí está el centro del cristianismo. Ahora, el cristianismo es único entre todas las otras religiones, si lo queremos llamar de esa manera, porque el cristianismo tiene que ver más con una relación y no con prácticas religiosas. Y cuando decimos esto,
es que la mayoría de las religiones en este mundo, cómo se llame, de dónde vengan, cómo estén establecidas, tienen lista de cosas que se pueden hacer y otras listas todavía más grandes tal vez de lo que no se puede hacer. Entonces usted entra otra vez en un legalismo. Cuando usted tiene muchas reglas que obedecer, muchas leyes que obedecer, entra otra vez en el legalismo. Acá no se nos obliga como cristianos, porque el cristianismo no lo exige, el que usted esté cumpliendo reglas o no esté cumpliendo reglas si no las entiende, no las cree o no las comprende. Por eso lo que se fomenta en la relación cristiana es una relación con el dueño del cristianismo. Y ese dueño del cristianismo, si somos cristianos, es Cristo. Y por eso nos llamamos también los cristianos seguidores de Cristo. Y no tenemos tanta relación con prácticas religiosas. Tenemos ciertas prácticas, por cierto, pero no son la esencia de ser cristiano, sino que la esencia de ser cristiano es una relación con nuestro soberano Señor. Así que en lugar de adherirnos a una lista de requisitos de lo que se debe y de lo que no se debe hacer, la meta de un cristiano es cultivar un caminar cercano con Dios. Y mientras más cerca usted de Dios, más lo va a conocer, más lo va a entender y más va a querer imitar lo que Él quiere de cada uno de nosotros. Además, que Cristo mostró ejemplo en cada faceta de la vida, cómo se puede hacer para caminar cerca del Señor. Así que esa relación es posible gracias a dos herramientas que Dios nos dio. La persona de Jesús como un ejemplo concreto para nosotros y también el ministerio del Espíritu Santo en nuestra vida. Ese ministerio que desarrolla el Espíritu Santo, que nos convence de pecado, nos redarguye nuestra conciencia, nos hace ver la voluntad de Dios, nos hace entender la palabra. Esos son los dos grandes pilares de la Trinidad del Señor que nos ayudan a acercarnos a Dios Padre. Así que el cristiano entonces debe cultivar un caminar cercano con el Señor. Ahora, más allá de estas creencias fundamentales, hay muchos otros elementos que son, o al menos deberían ser, indicativos de lo que el cristianismo y de lo que los cristianos practicamos, creemos y hacemos. Así que para completar esta primera parte, entonces, ¿qué es el cristianismo? Bueno, el cristianismo es una relación con Dios. No es una religión, es una relación con Dios, donde la meta del cristiano es cultivar un caminar cercano a Él. Si yo estoy cerca de Jesús, estoy cerca de mi Señor, dejo que el Espíritu Santo actúe en mi vida, estoy cultivando una intimidad con mi Creador. Así que establezco una relación con Él y eso es el cristianismo. El cristianismo no es una religión, es una relación con el Creador del universo. Ahora, vamos a la segunda pregunta, o la segunda parte de esta pregunta. ¿Qué creen los cristianos? Ya nos dimos cuenta que ser parte del cristianismo implica establecer esta relación cada vez más cercana, más íntima con el Creador. Ahora la pregunta es, ¿qué creemos los cristianos? ¿Qué creen los cristianos? Ahora, en primer lugar, los cristianos creemos varias cosas. No vamos a tocar todo lo que creemos en esta tarde, pero vamos a tocar los puntos principales o los más distintivos. En primer lugar, quiero decirles que los cristianos creemos firmemente, ciertamente, que la Biblia es la palabra de Dios. La Biblia, esa Biblia que usted tiene en su dormitorio, en su velador, en su casa, esa Biblia que algunos la tienen tan bonita y bien guardadita que hay que sacarle el polvo, en esa Biblia creemos y creemos que esa Biblia no es otra cosa, nada más y nada menos que la propia palabra de Dios. Y por lo tanto está escrita, inspirada por Él y que su enseñanza es la autoridad final
en todos los asuntos de fe y práctica que podemos tener en nuestra relación con el Señor Jesucristo. Así que eso es fundamental para nosotros los cristianos. No tenemos otros libros, no tenemos otras consultas, no tenemos otros volúmenes en los cuales basemos nuestra relación con el Señor. Solo la Biblia es nuestra regla de fe y práctica como cristianos. Ahora, ¿de dónde sacamos esto? Muy simple, de la propia palabra del Señor. ¿Qué dice 2 de Timoteo 3:16? Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Y en eso es muy clara la palabra del Señor. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. ¿No les parece una tremenda manera de mostrarnos cómo es la palabra del Señor? Es inspirada por Él, es útil para enseñarnos, para hacernos entender lo que está mal en nuestra vida, cuando nos corrige y nos anima también y nos muestra cómo hacer lo correcto. Ahora, hay otro pasaje en 2 de Pedro que dice, sobre todo, tienen que entender que ninguna profecía de la Escritura jamás surgió de la comprensión personal de los profetas. Es decir, cuando los profetas como Isaías, Jeremías, Ezequiel y todos los demás escribieron sus profecías que hoy constituyen libros completos del Antiguo Testamento, no lo hicieron porque ellos tuvieron una reflexión personal y descubrieron estas cosas y las escribieron. No. Jamás surgió de la comprensión personal de los profetas ni por iniciativa humana. Al contrario, fue el Espíritu Santo quien impulsó a los profetas y ellos hablaron de parte de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que la Biblia en la cual usted y yo creemos fue inspirada por Dios, aun cuando la Biblia tiene 40, 50 autores diferentes. La Biblia toda tiene un sentido, toda obedece a un plan, todo tiene una secuencia. Así que, ¿quién pudo haber producido eso cuando dentro de todos estos 66 libros que tiene la Biblia, los autores fueron diferentes, cada quien los escribió en un tiempo diferente y en un lugar diferente? En ese tiempo no había internet, por si acaso, Así que no había manera de buscar a ver qué dijo Lucas o qué dijo Pablo aquí. No. Cada quien lo hizo en la intimidad de su ambiente, de su lugar donde estaba, siguiendo la instrucción del Espíritu Santo. Así que los cristianos creemos en un Dios que existe a través de todo lo que ya hemos dicho en tres personas. Creemos que Dios es Padre, Dios es Hijo, o sea, Jesucristo, y Dios es el Espíritu Santo. Los cristianos también creemos que la humanidad fue creada específicamente para tener una relación con Dios, aunque el pecado separa a todos los hombres de Dios. Repito, los cristianos creemos que la humanidad fue creada por Dios para que tuviésemos una relación con Él. Aunque el pecado intervino y rompió esa relación y nos separa hasta el día de hoy de nuestro Señor. Fíjese cómo lo declara Pablo a los Romanos en el capítulo 5. Dice que cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo. El pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos por cuanto todos pecaron. O como dice esta versión, porque todos pecaron. Así que también Romanos 3:23 lo dice de esta manera, pues todos hemos pecado. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. ¿Por qué? Porque todos pecamos. Ahora, el cristianismo enseña también que Jesucristo caminó por esta tierra. Los cristianos creemos que Jesucristo, el Hijo de Dios, vino aquí a la tierra, caminó en esta tierra. Él se paseó por lo que hoy conocemos como Palestina, anduvo en Belén, estuvo en Jerusalén, estuvo allí en el Galilea, todo eso lo caminó arriba, abajo en reiteradas ocasiones. Así que el cristianismo enseña que Jesucristo caminó por esta tierra completamente como Dios, pero también completamente como hombre. Ahora, algunos dicen,
y me lo han dicho, pastor, pero no entiendo eso, ¿cómo que era Dios? Entonces no tiene gracia lo que hizo. No, es que él fue totalmente hombre. Bueno, pero si era totalmente hombre, entonces no podría haber dejado de ser Dios. Bueno, ahí hay un asunto de difícil comprensión. Cuando estemos en la presencia del Señor será una de las preguntas que yo tengo anotadas para hacerle al Señor, que me ayude a entender. Pero la realidad es que Él, siendo Dios, renunció a esa deidad para ser totalmente hombre, sin dejar de ser Dios. ¿Por qué? Porque usted, aunque se declare que no es el que es, usted no va a perder su esencia de quien realmente es. Así que eso dicho someramente y muy rápidamente, pero el asunto es que Cristo estuvo aquí en la tierra como hombre, pero también estuvo aquí en la tierra como Dios. Cuando murió en la cruz del Calvario, ¿cómo pensamos que Él murió? Como Dios, pues no se habría muerto. Pero murió porque estaba 100% en ese momento como hombre y como su naturaleza funcionó en esa manera, perdió la vida como cualquiera de nosotros. Así que murió en la cruz, como lo declara Filipenses. Y veamos ahí el pasaje de Filipenses que dice. Dice, aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios. ¿Cuáles privilegios? Sus privilegios divinos. Adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Por lo tanto, Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres. ¿Para qué? Ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua declare que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Así que los cristianos creemos que después de su muerte en la cruz, Cristo fue enterrado, después al tercer día resucitó, y que hoy, en este momento, Él está a la diestra del Padre con una tarea muy especial. La Biblia dice que Él está intercediendo por nosotros, por usted, por mí, por cada uno de nosotros. Él está intercediendo, es decir, si hemos fallado o algo que hemos hecho equivocadamente o cometimos un error, Él le dice al Padre, perdónalo a Juanito, a Robertito, a Carlitos, no tuvo la intención, tú perdónale, dale otra oportunidad. Eso se llama la intercesión. Bueno, Jesús está haciendo eso por usted y por mí en este momento. Así que siempre está intercediendo por nosotros. Por eso puede salvar una vez y para siempre a los que vienen a Dios por medio de Él, quien vive para siempre a fin de interceder con Dios a favor de ellos. Ponga mucha atención en este pasaje. Hebreos 7:25. Por esto puede salvar una vez y para siempre a los que vienen a Dios por medio de Él. ¿Quién es Él? Jesucristo. Él es el que salva. Él es el único realmente que salva. Y una vez que venimos a Él y somos salvados por Él, ya no vamos a perder la salvación. No tenemos que preocuparnos de eso porque una vez salvos, ya somos salvos. Una vez y para siempre. Así que quien vive para siempre, ¿a fin de qué? De interceder con Dios a favor de ¿quién? De ellos, o sea, de cada uno de nosotros. Así que el cristianismo proclama también que la muerte de Jesús en la cruz fue suficiente para pagar todos los pecados y la deuda de todos los hombres. Y esto es lo que restaura la relación rota entre Dios y el hombre, como lo afirma Hebreos y Romanos claramente. Voy a mencionar esos pasajes también porque son muy útiles en esta tarde, pero quiero enfatizar esto un segundo más. El cristianismo, y los cristianos creemos en eso firmemente, proclama que la muerte de Jesús en la cruz fue suficiente.
Ya Cristo no tiene que venir de nuevo para que seamos perdonados, porque a través de ese sacrificio vicario, Él entregó su vida a nombre de usted, de mí. Él pagó por todos nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Aleluya por eso. Así que aun cuando fallemos en el futuro, bueno, esa sangre maravillosa de Cristo nos limpia de todo pecado. Y eso nos da licencia para hacer lo que querramos y portarnos mal y de hacer, bueno, podemos extendernos solamente en esa pregunta una hora más, pero solamente por ahora voy a mencionar esto. Cuando usted es genuinamente cristiano y ha puesto su vida y se comete ese error, usted sabiendo que Jesús ya pagó por esos pecados, usted debe darle gracias al Señor que ya está limpio. Pero eso lo debe llevar inmediatamente a la reflexión de que hay que tratar de no meter la pata de nuevo, de no equivocarnos en el mismo pecado, de no cometer el mismo error. Ese es el cristiano de verdad. No el que dice y piensa, no malamente, que dice, ay, entonces puedo portarme mal, hacer lo que me da la gana, total, el Señor ya perdonó mis pecados. Bueno, me parece que esa no es la reflexión de un auténtico cristiano que quiere honrar y alabar al Señor con toda su vida. Vamos a los pasajes ahora de Hebreos y Romanos. Dice el primero, entonces Cristo ahora ha llegado a ser el sumo sacerdote, por sobre todas las cosas buenas que han venido. Él entró en ese tabernáculo superior y más perfecto que está en el cielo, el cual no fue hecho por manos humanas, ni forma parte del mundo creado, con su propia sangre, no con la sangre de cabras ni de becerros, entró en el lugar santísimo una sola vez y para siempre, y aseguró nuestra redención eterna. Bajo el sistema antiguo, el de la ley, la sangre de cabras y de toros y las cenizas de una novilla podían limpiar el cuerpo de las personas que estaban ceremonialmente impuras. Imagínense cuánto más la sangre de Cristo nos purificará la conciencia de acciones pecaminosas para que adoremos al Dios viviente. Pues por el poder del Espíritu Eterno, Cristo se ofreció a sí mismo a Dios como sacrificio perfecto por nuestros pecados. ¿Ha escuchado acerca del Cordero Pascual? Ese Cordero Pascual que allí en Génesis fue sacrificado para limpiar los pecados de esa familia y de esa manera que no muriera el hijo primogénito de cada familia hebrea. Bueno, ese Cordero Pascual hoy fue Jesucristo en la cruz del Calvario. Él con una sola vez pagó por todos los pecados de todos aquellos que creen. Como dijimos al principio, hay que creer. Si usted cree en esto y cree en estas verdades del cristianismo, usted llega a ser salvo. No llega a ser salvo porque su familia es salva. Usted no llega a ser salvo porque alguien le vendió unas indulgencias por ahí. Usted no llega a ser salvo por tradición. No llega a ser salvo por herencia. Llega a ser salvo porque usted en su propio corazón decidió por fe creer en Cristo como su único y suficiente Salvador. Allí está la respuesta a eso. Ahora veamos dos pasajes más. El siguiente pasaje es, ya lo había leído ese, bajo el sistema antiguo, correcto. Vamos al siguiente entonces. La voluntad de Dios fue que el sacrificio del cuerpo de Jesucristo nos hiciera santos una vez y para siempre. Eso es lo que declara entonces Hebreos, una sola vez y para siempre. Así que eso tenemos que tenerlo muy claro. Ahora, otro más, ahora de Romanos. Pues la paga que deja el pecado es la muerte. Pero el regalo de Dios el regalo que Dios da es la vida eterna por medio de ¿quién? Por medio de Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Se fijan? La persona de Jesús
Es la única persona que está con la capacidad, la facultad. Es el único que está dentro del plan de Dios para ofrecernos salvación. Si usted piensa en todas las religiones que hay a nuestro alrededor, desde el oriente hasta el occidente, y hubiera otro medio para entrar a los cielos, ¿usted cree que no estaría escrito en el libro de la vida? ¿Cree que no estaría escrito en la palabra de Dios? Ahora, por el hecho de que está en la palabra del Señor y que el nombre que viene y sobreviene y vuelve a venir es el nombre de Jesucristo, pues debemos entender que si usted va a recibir el pecado de la muerte, porque ese pecado es el que nos merecemos todos, y no acepta al regalo de Dios en su vida que es Jesucristo, entonces usted no tendrá la salvación. Ahora, también Romanos 5.8 dice lo siguiente. Romanos 5.8. Pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Así que usted dice, bueno, pero yo soy muy pecador ahora. Bueno, es que Jesucristo ya estaba pensando en usted. Aun cuando usted no le conocía, Él sí le conocía. Acuérdense que Cristo hombre también era Cristo Dios. Y Dios lo sabe todo. Él es omnipotente. Él es omnisciente. Él sabe todas las cosas. Se traslada del presente al futuro, del futuro al presente y al pasado en un instante. Esa es la soberanía maravillosa de Dios. Así que el cristianismo enseña que para ser salvo y poder entrar en el cielo después de la muerte, uno debe poder poner enteramente su fe en la obra completa de Jesucristo. Si creemos que Cristo murió en nuestro lugar y pagó el precio de nuestros propios pecados y resucitó, si usted cree eso y se apodera de esa verdad, entonces usted será salvo. No podemos ser ninguno de nosotros lo suficientemente buenos para agradar a Dios por medio de nuestra propia conducta. Porque yo sé, especialmente ustedes, de las 24 horas, 23 horas y media son buenísimos. No cometen ningún error, ninguna falta. Pero basta que en un minuto cometamos un pecado y ya estamos destituidos de la gloria de Dios. Así que ninguno de nosotros, por sus propios medios, puede hacerlo. Pero en la persona de Cristo, todos nuestros pecados ya han sido perdonados. Todos nuestros pecados han sido lavados. Y ya estamos hechos nuevas criaturas. Así que todos somos pecadores. Ahora, dos versículos aún en el Antiguo Testamento nos dan testimonio de esto. Porque muchos de nosotros a veces citamos esta verdad usando el pasaje de Hebreos 10, Juan 3:16, Juan 14:6, Hechos 2, donde se nos habla que Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres, Cristo hombre. Pero, ¿le interesaría conocer un par de pasajes en el Antiguo Testamento que también lo aseveran? Bueno, aquí les va el primero. Estamos todos infectados por el pecado y somos impuros, declara Isaías. Cuando mostramos nuestros actos de justicia no son más que trapos sucios, como las hojas del otoño. Nos marchitamos y caemos y nuestros pecados nos arrasan como el viento. Sin embargo, nadie invoca tu nombre, ni te ruega misericordia. Por eso, ni te apartes de nosotros y nos entregaste a nuestro pecado. Perdón que estoy con los antiparras aquí un poco gastadas. Déjenme leer de nuevo. Por esto, tú te apartaste de nosotros. Por eso tú te apartaste de nosotros y nos entregaste a nuestro pecado. ¿De quién está hablando Isaías? Está hablando de ese Salvador que él mismo profetizó allí en el capítulo 9 y en otras secciones de Isaías. Así que ya estaba hablando Isaías de ese Salvador que iba a ser el único que iba a ofrecernos la purificación y finalmente la salvación.
Isaías 53:6. Todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas. Hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre él, ¿sobre quién él? Sobre Jesucristo, los pecados de todos nosotros. Ahora, una pequeña llamada de atención para usted y para mí. El señor Isaías, profeta del Señor, profetizó y escribió todo esto unos 750 años antes de que Jesús naciera. Algunos expertos nos dicen que fueron casi 800, otros nos dicen que fueron menos de 700. Bueno, en ese caso, pues un año, 2 años no hace una gran diferencia, pero estamos la mayoría de acuerdo en que unos 750 años antes, 7 siglos y medio antes, Isaías profetizó todo esto. Me pregunto, ¿y cómo lo supo? Interesante, ¿verdad? Bueno, fue la revelación profética que Dios entregó al mundo a través de este tremendo profeta. Por eso, cuando Pablo después entendió todo esto, él citaba el Antiguo Testamento rápidamente porque también pudo ver ese plan maravilloso de Dios para el hombre aún en medio de nuestro fracaso, aún en medio de nuestro tremendo fracaso. Así que no hay nada más que se deba hacer porque Cristo ha hecho ya toda la obra. Cuando estaba en la cruz, el Señor Jesús dijo ahí en Juan 19:30, usted a lo mejor se acuerda de esta expresión, consumado es. Y dice la palabra que allí entregó Él su vida, dando a entender que la obra de redención se había cumplido en el momento en que Él entregó como ofrenda expiatoria esta vida de Él para beneficio de usted y de cada uno de nosotros. Según el cristianismo, entonces, la salvación es la libertad de la vieja naturaleza y la libertad para buscar una nueva vida, una vida correcta en relación con Dios. Donde antes éramos esclavos del pecado, ahora debemos ser esclavos de Cristo. Y la diferencia es a quién le pertenecemos, ¿verdad? Si somos esclavos del pecado, no somos otra cosa que esclavos del propio Satanás. En cambio, cuando somos esclavos de Cristo, es porque tenemos esa relación personal con Él y nos motiva a hacer lo mejor como seres humanos. Ahora, un pasaje más, Romanos 6, 15, 22. Yo seleccioné solamente del 20 en adelante, pero le animo a que usted lea del 15 al 22. Dice Pablo, cuando eran esclavos del pecado, estaban libres de la obligación de hacer lo correcto. ¿Y cuál fue la consecuencia? Que ahora están avergonzados de las cosas que solían hacer, cosas que terminan en la condenación eterna. Pero ahora quedaron libres del poder del pecado y se han hecho esclavos de Dios. Ahora hacen las cosas que llevan a la santidad y que dan como resultado la vida eterna. Por eso se dice que los cristianos somos unos santurrones, porque estamos buscando la santidad. Y la santidad es parecernos cada vez más a Cristo. Hacer de tal manera santos, limpios, que el Señor se sienta feliz y contento de tenernos en su regazo. Así que mientras los cristianos vivan en esta tierra en sus cuerpos pecaminosos, habrá una lucha constante con el pecado. Y eso usted y yo lo tenemos cada día. Sin embargo, los cristianos podemos ver, podemos tener, podemos sentir una victoria en la lucha contra el pecado, estudiando y aplicando la palabra de Dios, la Biblia, en nuestras vidas, y siendo controlados no por las tentaciones, sino por la misma presencia del Espíritu Santo. Es decir, sometiéndonos a la dirección del Espíritu en cualquier circunstancia. Claro, porque podemos estar y debemos hacerlo en comunión con nuestro Dios en toda situación. Estamos en la escuela, en el trabajo, en el camino, de compras, de paseo, donde quiera que estemos. Frente a cada decisión de la vida hay que tomar en cuenta a nuestro Dios. El Señor debe estar en nuestro corazón. El Espíritu Santo debe estar actuando en nosotros. Y Dios Padre siempre prestando atención de cada uno de nosotros para ver la manera de ayudarnos y de bendecirnos.
Así que, mientras muchos sistemas religiosos requieren que una persona haga o no haga una lista larga de cosas, el cristianismo consiste en creer que Cristo murió en la cruz como pago por nuestros pecados y que al tercer día resucitó. También que la deuda de nuestro pecado ya ha sido pagada y podemos estar en comunión con Dios. Así que repasemos. En primer lugar, hay que creer que Cristo murió en la cruz del Calvario y que al tercer día resucitó, que hoy está a la diestra del Padre y está intercediendo por nosotros, y que la deuda del pecado ya ha sido pagada y podemos tener comunión con Dios. Podemos tener victoria sobre nuestra naturaleza pecaminosa y caminar en comunión y en obediencia con nuestro Dios. Así que, ¿cuál es el verdadero cristianismo bíblico? Pues creer en Cristo que murió en la cruz, pagó por nuestros pecados y que al tercer día resucitó. Que Él, a través de ese sacrificio vicario, pagó por todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros, y que podemos tener victoria sobre nuestra naturaleza pecaminosa y caminar en comunión y obediencia con Dios. Eso es lo que los cristianos creemos. ¿Y qué es el cristianismo? No una religión, sino una relación con nuestro Creador. Y a través de esa relación, estar cerca de Él, entenderlo, amarlo, buscarlo cada día de nuestra vida. Así que, si termino con algo en esta tarde, es lo siguiente. Este es el verdadero cristianismo bíblico. Y por eso hemos citado tantos pasajes en esta tarde, tantos pasajes que nuestra productora pues casi me regañó aquí porque eran tantos pasajes para esta tarde. Pero así es. Así que espero que esto nos ayude, hermanos, para que entendamos qué es el cristianismo y qué creemos los cristianos. Yo espero que cada uno de nosotros creamos en todo esto y lo entendamos y que seamos capaces de compartirlo con otras personas a nuestro alrededor. Vamos ahora a despedirnos por esta tarde y la invitación para que este próximo domingo, 11:15 de la mañana, entremos de nuevo en contacto para estar en comunión con nuestro Señor y nuestro Salvador. Vamos a orar y a despedirnos en esta tarde. Padre bueno, gracias Señor, porque tu palabra, no otra cosa más que tu palabra, es la que nos define, nos enseña y claramente establece qué es el cristianismo. Y Señor, lo más precioso de eso, cómo llegamos a ser cristianos y lo que creemos cada uno como cristianos. Señor, que no nos olvidemos que ahora no somos esclavos del pecado, somos esclavos de ti. Y por eso queremos seguirte, queremos amarte cada día más, queremos entender tu palabra, queremos apropiarnos de tu bendición cada día. Y Señor, hacer de ti el centro maravilloso de nuestras vidas. Ahora, Padre, bendice a todas las familias, a todos los hermanos, a todos los que están con nosotros en este estudio bíblico, especialmente a los que tienen necesidades en estos días, y nos acordamos de manera muy especial de la familia Silva allá en Chile y por acá de la familia de Pete. Ahora, Padre, que tu bendición, la bendición de tu Hijo amado y la bendición del Santo Espíritu sea sobre cada uno de nosotros. Lo pedimos todo con acción de gracias, en el nombre de Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador. Amén. Dios les bendiga. Nos vemos el domingo. Nos vemos el domingo.